no sería capaz. Le vamos a dejar esa tarea a Margarita Raba, esa difícil tarea, para que nos hable un poco de don Manuel Blasquez. Pero no me gustaría también darle la palabra a Margarita sin no hablar un poquito de ella. Hablar algo de que mucha gente también conoce, porque ha sido el 4 de abril de... Bueno, no voy a decirlo. Era una persona que empezó, bueno, que empezó en el Instituto San Fulgencio en el 2008. Bueno, como ya sabéis, es profesora de Física y Química, en su tiempo anterior también fue profesora de Tecnología. Y además ha recorrido bastante mundo. El problema que tenemos los profesores, que visitamos muchas casas. Es licenciada en Ciencias Químicas en la especialidad orgánica, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es doctora europea, que son palabras mayores, en Ciencias Químicas, siendo premio extraordinario de doctorado. Ha sido 3 años colaboradora honoraria en la Universidad de Córdoba en el Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química. Ha participado en numerosos grupos de trabajo. Nombro en el programa de Química Fina, en el proyecto europeo Negelia. Me voy a tratar a hablar en inglés, aunque sé que voy a reír. Esa sigla viene a decir New Generation of Lithium Ion Acumulators, algo así. Perdonadme la sangre que le he hecho a Dios. En el proyecto también materiales para una nueva generación de acumuladores de ion litio, en el proyecto materiales inorgánicos para baterías de iones litio y sodio de alto rendimiento. Son varios los programas en los que ha participado. Ha tenido también estancia de 3 meses en la Universidad de Montpellier, no sé de francés cómo sale, en Francia, en el laboratorio de agregados moleculares y materiales inorgánicos dentro del contrato Negelia, ese que he pronunciado también. También tiene numerosas publicaciones, 13 publicaciones de carácter internacional en colaboración con diversos centros españoles y extranjeros, situados en Francia, Suiza, Bélgica, Holanda o Bulgaria. Tiene también numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales en algunos de estos países nombrados. Además, se le añaden Austria, República Checa y Estados Unidos. Y sin meter más la pata, te voy a pasar a la palabra que seguro que lo hará mejor que para presentarlo. Hola a todos, Navidad Real, siempre me he ganado. Hemos considerado que la celebración del 50 aniversario del Día de San Fulgencio es una buena oportunidad para hacer un breve recorrido sobre el desarrollo de la ciencia en los últimos años y su contribución a la sociedad. Asimismo, queremos hacer algunas reflexiones ante los retos en los que vosotros los jóvenes podéis veros implicados en vuestra vida profesional y como ciudadanos. La mejor aportación que podemos hacer en este sentido es contar hoy con la presencia de la insigne figura de don Manuel Blasquez Ruiz, natural de Écija y antiguo alumno de este instituto. No es la primera vez que nos visita, robando tiempo de su apretada agenda, lo que le agradecemos un año más. Admiramos su dedicación a la enseñanza y a la investigación y es un ejemplo a seguir por todos los alumnos de este instituto. A don Manuel lo conozco desde que coincidimos trabajando en la Universidad de Córdoba hace algunos años y os aseguro que estoy encantada de que haya aceptado de nuevo nuestra invitación. Es difícil presentar a una persona con una trayectoria profesional tan amplia como la suya. Para que os hagáis una idea, os diré que actualmente es catedrático de Química Física de la Universidad de Córdoba, académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Su labor docente también es muy amplia, desarrollándose durante 37 cursos académicos en las licenciaturas de Química, Biología, Ciencias Ambientales y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en diferentes programas de doctorado y másteres. Por otra parte, su extensa labor investigadora incluye numerosos estudios en diversos campos de la química, como son la electroquímica, nanoquímica,
nanociencia, nanotecnología, monocristales y nanopartículas. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, y tiene más de 150 comunicaciones, además de numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales, habiendo recibido muchos y destacados premios. Actualmente es también responsable y fundador del Grupo de Investigación Físico-Química Biológica, investigador principal y responsable de diversos proyectos y director de numerosas tesis de licenciatura y tesis doctorales. Con todo esto nos podemos hacer una idea del gran honor que supone para todos nosotros contar con la presencia de una persona tan relevante dentro de la Universidad de Córdoba y dentro del campo de las ciencias como es don Manuel Blázquez, a quien agradezco sinceramente que esté hoy aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Por su amable invitación para venir una vez más aquí a Écija, mi ciudad, con motivo de la celebración del centenario de la fundación de la puesta en marcha de nuestro centro, que es mi centro, en mi ciudad, Écija. De manera que para mí quiero expresar el agradecimiento, puesto que no es una tarea que tenga yo que esforzarme mucho, sino que lo hago con mucho gusto, porque creo que además es una deuda con una institución como la nuestra, en la que a mí me ha dado la oportunidad de poder llegar a donde antes necesitaba. Quiero agradecer a la Margarita por sus amables palabras, al director también, que casi no me reconozco. Son palabras desde la admiración posiblemente de su profesor y compañero, de la amistad que nos une el tiempo como está en la facultad. Ella ha expresado, ha sido alumna de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias, y por tanto creo que es fruto de la pasión, pero en cualquier caso, muchas gracias por las palabras. Bien, quiero agradecer a la academia, a su presidenta, a los miembros de la corporación por su asistencia, a los profesores, a todos los que están aquí hoy, a los estudiantes naturalmente, a mi familia, amigos, señoras, señores, por esta oportunidad de estar aquí hoy con este motivo que es la celebración del 50 años. Para mí realmente es algo emocionante. Bien, sin más preámbulos, y agradeciendo, como digo, a todos este momento, vamos a hablar de lo que tenemos planteado para hoy. Pero, como verán, creo que he pedido oportuno, no sé si tocando esto, me tengo la pata, para poder verlo así. He querido oportuno aprovechar este escenario de la celebración del cincuentenario, estamos en el curso que de alguna manera ratifica este hecho, para hacer un breve recorrido por la ciencia, ¿no? Por la ciencia de estos 50 años, para dar una perspectiva de lo que de alguna manera puede significar un instituto como este en un momento determinado, para contextualizarlo tanto en el panorama nacional como internacional. Y, como no, para, evidentemente, en esta época que hemos disfrutado de estos 50 años, las condiciones de vida de la población, de la ciudadanía en general, han cambiado tan drásticamente a veces que, por tanto, es bueno saber de dónde vienen. Gracias. Ahora sí. Es importante reconocer estos cambios y saber de dónde vienen, porque esto no ha llegado solo, sino que tiene sus razones, y es bueno esta reflexión, y más en un ámbito como el que aquí hoy tenemos mayoritariamente de estudiantes, de jóvenes estudiantes que tienen una perspectiva de futuro. Por tanto, este mensaje debe ser accesible. Pero permitidme que, aunque sea brevemente, debo aprovechar este momento para hacer una pincelada de mi trayectoria en el instituto, para que de alguna manera ustedes entiendan, porque les decía anteriormente lo que les decía. Le he titulado este apartado es una breve introducción, desde el otoño del 65 al verano del 71. Justamente fue mi estancia aquí en el instituto. Y bueno, de alguna manera me incorporé el segundo de bachillerato elemental, porque el primer curso lo hice ya en los salesianos, era cuando empezaba el instituto. Estuve realmente 5 cursos académicos en los salesianos, creo que empecé con 7 años, salí con 11, con el primer bachillerato elemental.
Y lo que recuerdo de esa época, por ejemplo, una cosa que siempre me recuerdo, sobre todo en estos momentos como este, es que los exámenes del primer curso de bachillerato lo hacíamos por libre, a pesar de que lo cursábamos en Murcia, en Osuna, en el Instituto Rodríguez Marín. Y lo digo esto porque lo recuerdo como una de las etapas más duras, o de las pruebas más duras en mi vida profesional. Fueron 2 días de exámenes, con autobús de ida y vuelta, las carteras no estaban como ahora, y toda una experiencia a la que no estábamos acostumbrados. Simplemente el dato, además, se me quedó grabado, de 28 alumnos que estábamos, solamente superamos el curso. Digo superamos porque tuve la suerte de estar en ese grupo 4. Bien, eso fue una primera etapa interesante. Y después otra cuestión que quiero de alguna manera poner de manifiesto hoy fue el acto de apertura, de inauguración. Ese acto lo presidió el ministro de entonces, don Manuel Tamayo, obviamente ahora también, pero en aquella época, que un ministro viniese a un pueblo era algo muy importante. Entonces fue un acto realmente que no se olvida fácilmente. Lo recoge la prensa. Hoy he visto justamente en el instituto la página, he visto que está colgado el estado de anuncio, también la tengo, de la prensa, lo recoge ese día y habla de lo que dice, las autoridades que estaban presentes, etc. Con el tiempo me preocupé de conocer la figura de este ministro y resultó que era profesor de química, era doctor en química, investigador en química del Consejo y en la Universidad Complutense de Madrid y gozaba de un gran prestigio científico. Después haremos una alusión a él en la exposición de la parte, digamos, de ciencia que les voy a ilustrar después, de la segunda parte. Y además coincide que era maestro, muy respetado, maestro en el sentido de la palabra, de algunos compañeros de profesión que he tenido en mi facultad, por ejemplo. Una de las personas emblemáticas de la facultad se declara siempre abiertamente discípulo de este profesor, de este ministro. Bien, quiero aquí hacer un paréntesis. Entre las autoridades que asistieron a aquel evento, pues estaba el alcalde, naturalmente, el alcalde don Joaquín Soto Ceballos, que en aquella época era una persona que se preocupó mucho por el instituto. Yo no lo conocía personalmente hasta entonces, pero le tengo un grato recuerdo como profesor y además siempre le he tenido una ayuda, le estaba agradecido por su ayuda personal. Posiblemente si no hubiese sido por él, a lo mejor no le estaría hablando de esta tribuna. En aquel tiempo empezaron las becas de estudio y yo recuerdo que él personalmente se preocupó de que a los alumnos que lo solicitamos llegaran esas solicitudes en tiempo y forma. De manera que tuve beca de estudio en el Colegio Salesiano, primero en bachiller, y después la continué a lo largo del instituto de los 6 años más, de manera que posiblemente sea, y así lo considero, un agradecimiento de por vida. Tuve conocimiento hace poco de su fallecimiento por la prensa y quiero expresar hoy, en este día, con este motivo, como una persona que se preocupó de que tuvo mucho que decir, pues un recuerdo hacia él y un agradecimiento. Y básicamente, ya para ir terminando esta parte, de esa época recuerdo los cursos de bachillerato elemental, segundo, tercero, cuarto, reválida elemental, los cursos de bachillerato superior, quinto, sexto, reválida superior, el curso de preuniversitario y después ya la incorporación a la universidad. Realmente tengo un grato recuerdo de casi todo, o de todo, yo diría de todo. Algunos ya no lo recuerdo bien, pero de todos los profesores de aquella época, porque sin duda a todos les debo mi formación. Con el tiempo he visto que era buena formación, era sólida formación, y fue fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de la comunicación que hicieron de los valores que en aquel momento imperaban y que realmente nos han ayudado para desarrollar nuestra vida y nuestra vida profesional. Compañeros, recuerdo todos mis compañeros, y recuerdo cosas muy interesantes como por ejemplo la separación en el patio de recreo de estudiantes, es decir, de alumnas y de alumnos, aunque en la clase estábamos juntos, era un curso aula mixta, pero recuerdo anécdotas, vivencias. Creo que era otra época, era otra costumbre, era otra forma, pero creo que es muy bonito recordarlo con la perspectiva de estos 50 años porque creo que es de justicia y así eran las cosas.
En fin, en definitiva, no voy a nombrar a ningún profesor, casi me lo sé de memoria a todos, pero por si alguno se me queda en el tintero, prefiero no nombrarlo, pero a todos, como digo, les guardo un grato recuerdo y a mis compañeros. Y quiero poner énfasis sobre todo los que ya no están con nosotros, tanto profesores como compañeros, que algunos ya nos han dejado. De manera que sirva esta introducción de homenaje a todos ellos y como un grato recuerdo de mi vivencia en el instituto. Hablando de ciencia, que lo que a continuación, voy a intentar, sin entrar en muchos detalles, pero les voy a dar información para que muchos de los estudiantes que están aquí puedan entender el contexto que nos encontramos en los tiempos actuales y donde ellos se pueden ver inmersos si deciden finalmente estudiar carrera de ciencia o tecnología, en el concepto amplio de la palabra. Ahí tienen ustedes un resumen sintético, digamos, de la física clásica. Fíjense que tienen desde la mecánica las contribuciones de todos estos personajes, Newton, Lagrange, Laplace, siglo XVII, XVIII, XIX, electromagnetismo, la síntesis de la electricidad y la óptica. Observen que ahí está Coulomb, Oeste, Ampère, Faraday, etc. Pero fundamentalmente Maxwell. Este año celebramos el Año Internacional de la Luz. Maxwell significó la integración del electromagnetismo y la óptica. El concepto de luz deriva de sus esfuerzos, de manera que es una figura emblemática en ese sentido. La termodinámica, calor, física, calor, trabajo, física y química, pues se debe a esto, a Clausius, a Gibbs, a Planck, con la hipótesis cuántica. Y finalmente la mecánica estadística con Bernoulli, Maxwell, Boltzmann, Einstein. A la derecha tiene un pequeño esquema de lo que representa tanto la mecánica terrestre como sideral, la luz con su estructura, con su campo electromagnético, los ciclos termodinámicos, o bien la termodinámica, la teoría cinética de gases o de las moléculas se supone que se mueven por un vector direccional de velocidad y de ahí la termodinámica estadística. A principios del siglo XX, todo esto, de 2-3 siglos, se postula la hipótesis de Planck, que consiste en una especie de recurso para resolver el problema de la radiación del cuerpo negro, que no había forma de ajustar el modelo a los resultados experimentales de Wien, y entonces Planck tiene que formular la hipótesis de Planck. 30 años después de este momento, Planck, con mucha sinceridad, decía que cuando él puso esta ecuación fue un acto de desesperación. Así que no la entendía. Él propuso esta fórmula y no la entendía. Un acto de desesperación porque estaba inquieto y no encontraba la salida. Bueno, después se vio que era acertado y eso de alguna manera nos permitió la hipótesis cuántica que dio lugar después a la mecánica cuántica del siglo XX. Y, por supuesto, en ese momento también fue muy importante la aportación de Einstein con la concreción de que la luz eran cuantos de energía, fotones. La química no voy a entrar tanto en detalle porque, como es mi campo, podría quizás extenderme mucho más, pero prefiero simplificarla y decir la química moderna empieza en el siglo XVIII, final con Lavoisier. El siglo XIX tiene una gran expansión donde la química orgánica y la química inorgánica dominan el escenario. Aparecen muchas contradicciones. Aparecen, por ejemplo, dudas sobre si las moléculas existen o no existen, si están cargadas o no están cargadas, cómo se puede cuantificar. Es decir, aparece lo que sería el inicio de la química física. La parte de la química que buscaría los modelos para explicarnos. Bien, pero gracias al apoyo, al sustento de varias personas muy importantes, que fueron, digamos, benefactores, como Becking, que se dedicó a hacer síntesis de colorantes y revolucionó la industria de momento y ganó mucho dinero, entonces se transformó en un benefactor, o Alfred Nobel, que gracias a su también fortuna con la cuestión de los explosivos, etcétera, pues fundó la Fundación Nobel, que prácticamente le ha dado un empuje a la química y a la ciencia a lo largo del siglo XX. De manera que prácticamente se puede seguir la evolución de la ciencia siguiendo la concesión de los premios Nobel en gran medida, si uno sabe de la materia suficientemente. Y otro, por ejemplo, fue Solvay, que sin ser químico ni científico,
le gustaba mucho la química. Era un industrial, se puso rico con el tema del carbonato sódico y gastó el dinero en apoyar la ciencia. Este es el panorama de comienzo del siglo XX. Bien, voy a intentar hacer una especie de camino paralelo de algunas cuestiones de química y de algunas cuestiones de física que ustedes van a entender a continuación por qué lo hago así y realmente las consecuencias que podría haber tenido, pero que afortunadamente no tuvo, lo que se recompuso de alguna manera este doble camino. Ahí vienen ustedes a Luis, Gilbert Newton Lewis, que fue el que inventó, digamos así, el concepto de enlace químico. Eso que se reproduce en todos los libros y es como lo que se diría hoy una especie de notas de cafetería, el servilleta de cafetería o de bar. Cuando uno hace anotaciones, eso las hizo él en una nota y se le reproduce porque ahí está la esencia del enlace químico. Entonces eso lo hacía él en 1902. Bien, esas ideas fueron apoyadas posteriormente, pero hago un paréntesis para, refiriéndome a Solvay, este señor industrial que apoyaba la ciencia, convocó la primera de la conferencia que vinieron a denominarse Solvay, en honor a su apoyo. Se hicieron muchas, y esta fue la primera, 1911. Y ahí vienen una serie de científicos del momento, eran muchos físicos, algunos había químicos, donde se reunieron para hacer un congreso y poner las cosas en claro de la ciencia, digamos, decimonónica, que no quedaban claras y que había que empujar. Había surgido la hipótesis de Planck y estaban un poco, digamos, con problemas entre ellos desde el punto de vista conceptual. Volviendo a Luis, hay otro químico que se llama Langmuir, que apoyó las ideas de Luis y allá por 1919 ya fue capaz de proponer un modelo de cómo los enlaces tenían que ser, los enlaces químicos. Esta es una cuestión que suscitaba mucha polémica porque el saber si las moléculas existían o no existían era fundamental. Entonces, fíjense bien, en la parte de abajo, ahí se dice, no sé si yo voy a preguntar. Me parece que me lo pasa. Me parece que esto lo hacemos en eso. Ahí, pero darle esa ponga completa. Bien, lo que quería era marcar y decirle lo que dice aquí abajo. Dice, el problema de la estructura de los átomos ha sido estudiado principalmente por los físicos, quienes consideran de manera muy pobre las propiedades químicas, las que en última instancia deben ser explicadas por una teoría de la estructura atómica. Lo que quiere decir es que estaban dando respuesta al átomo físico, pero no tenían en cuenta las propiedades de las sustancias, que eran las que de alguna manera iban a estar constituidas por los átomos. Bien, esa es una especie de detalle que deja caer ahí, y realmente, bueno, aquí tiene esa época de los premios Nobel, por ejemplo, cuando se anuncia el año 2022 el premio Nobel de Einstein y de Bohr. Hay que decir que en esta época, que yo he omitido y no vamos a entrar en ese detalle, había ocurrido la Primera Guerra Mundial, desde el 14 al 18. Esto trastocó todo el contacto entre los científicos y se vio muy alterada la convivencia hasta también a nivel científico. Y cuando se reanudó, pues entonces ya se volvió a entregar de nuevo los premios Nobel. Y esta conferencia, que la pongo también para marcar una especie de ciclo, es del año 27, donde ya prácticamente se normalizan las relaciones. Esta foto se suele referir la prensa, los medios de divulgación, como una de las fotos más importantes de la historia, porque ahí hay hasta 17 premios Nobel, que en ese momento o lo eran o lo fueron en breve. Es una de las fotos más importantes que se dan desde el punto de vista de la masa gris, al menos.
Ahí estaban discutiendo ya cosas concretas de la vieja mecánica cuántica, que era de Bohr, año 1913, y de la nueva mecánica cuántica, que era de Schrödinger, la mecánica ondulatoria. Bien, para todo esto, que es muy complejo y una conferencia nos llevaría mucho tiempo, se queda perfectamente reflejado en lo que escribía Charles Percy Snow en su libro The Search. Y fíjense lo que dice: si por primera vez vi un enredo de hechos azarosos ponerse en su lugar y en orden, todas las galimatías, la receta y la brujería de la química inorgánica de mi infancia parecieron ajustarse al esquema que tenía delante. Era como estar al lado de una selva que se transformase de pronto en un jardín holandés. Dice, pero es cierto, me dije, es muy hermoso y es cierto. Quiso decir con esto que con toda esa galimatía, con toda esa historia del siglo XIX, se puso orden la estructura molecular en gran medida. Por otra parte, este Percy era una especie de persona ambivalente, era científico y también era humanista, pero Slater era un físico muy reputado. Y fíjense lo que dice, que probablemente haya sido desafortunado el hecho de que la física y la química estuvieran siempre separadas. Ahora, con la teoría cuántica y la mecánica ondulatoria y sus explicaciones sobre las interacciones atómicas, y los enlaces, no hay realmente nada que las separe. Es decir, que en el año 40 aproximadamente se cierra como esa especie de dicotomía entre los físicos y los químicos, habiendo hecho la ciencia cada uno por su cuenta. La mecánica cuántica unió en gran medida, no digo que esté unido del todo, unió en gran medida el concepto de la ciencia en tanto en cuanto busca explicaciones, por ejemplo en este caso, a la constitución de la materia, a la molécula. Aquí está lo que le decía antes, una evidencia de que nuestro ministro, que presidió el acto de inauguración del instituto, ya era un experto. En el año 43, 22 años antes de inaugurar el instituto, ya daba una conferencia en el Ateneo de Sevilla y hablaba de la teoría de Langmuir, de Newton y además de Pauli. Así que estaba muy al día de aquellos temas. Era una persona muy informada y por tanto era un gran científico ya en ese momento. La persona que cierra el ciclo de esta etapa es Pauli. Pauli nace con el principio del siglo XX, se encuentra el panorama de los físicos estudiando la cuántica, se encuentra el panorama de los químicos estudiando la estructura del enlace, y él, ni corto ni perezoso, hace su doctorado en química y se va a Alemania, donde está desarrollando la mecánica cuántica. Su trabajo es fundamental. Su trabajo sobre el año 50 concluye los métodos, aplica los métodos mecanocuánticos a la estructura molecular. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque tiene consecuencias, como ahora veremos. Estamos hablando del año 50. Las consecuencias, bueno, no simplemente ahí lo que se recoge de esa reseña son su vivencia y cómo él se incorpora al estudio de la mecánica cuántica y estas cuestiones que comentaba, y cómo ya eso venía desde el año 95, 96 del siglo anterior, donde ya se decía que lo ideal sería tener una idea clara de lo que era la estructura molecular y cómo los átomos se unían entre sí. La fuerza con la que se unían serían responsables de las propiedades de la molécula y por tanto de la materia. Fue una suerte, como digo, tener la aportación de Pauli. Pero esa aportación también fue debida en gran medida a lo que se conoce como el desarrollo de la cristalografía. La cristalografía se basó en el descubrimiento de los rayos X, final del siglo XIX, y después en el descubrimiento de la difracción de un metal, de un mineral como la arena, y después el estudio de la difracción, de las señales de difracción de esos cristales, la luz, los rayos X se encuentra con una onda electromagnética, incide sobre un cristal, produce unos diagramas de difracción, y esos diagramas, si se interpretan, se puede sacar la estructura de la molécula.
Por lo tanto, esa herramienta, junto con la mecánica cuántica, junto con la formación de personas como Pauling, dio los resultados que todos conocemos. Fue realmente un impulso muy importante y cambió la historia de la química, de la física, de la bioquímica, de la biología, es decir, de muchísimas disciplinas del siglo XX. Sí, fue un cambio total. De hecho, ahí se recogen algunos de esos eventos, desde los descubrimientos en sí mismos, como los premios Nobel que hay, del orden de 14 o 15 relacionados con la cristalografía, que fue como una herramienta muy poderosa para ayudar en ese problema de la constitución de la materia y de la estructura molecular. ¿Por qué hago énfasis en la estructura molecular? Porque eso fue lo que permitió obtener la estructura de la molécula, con mayúsculas, la molécula del ADN, la molécula de la herencia. Las cosas no son por casualidad. Sí, sobre la herencia se llevaba trabajando desde Mendel, pasando por Darwin y retomando el tema a principios del siglo. Se acuñaron términos como gene, fenotipo, genotipo, la teoría del gen, pero no se sabía muy bien lo que era. Si era una molécula, si era una estructura molecular, si era una interacción estructural. No se sabía lo que era. ¿Dónde estaba la herencia? La perspicacia de Watson y Crick, junto con la herramienta del momento, es decir, la física que citaba, la química, la herramienta de la cristalografía, se estaba en ese momento, años 50, sacando la estructura de proteínas y de algunas moléculas biomoléculas, cristalizándolas, viendo su estructura. En esa transparencia intento hacer un homenaje, una especie de resumen de lo que fue eso. Ahí está Rosalind Franklin, que fue la autora de este diagrama de difracción. Aquí está su compañero de trabajo, y aquí está Watson y Crick, y aquí está la estructura del ADN, una vez que ellos publicaron sus resultados en el año 53, justamente el año que yo nací. De manera que por eso tengo un gran cariño además. Es decir, que la herencia coincidió con mi año de nacimiento, no sé, fue una especie de coincidencia interesante. Franklin, que fue la autora de estos cristales, de estos diagramas, se ha aprendido a decir que esta es una de las fotografías de los registros de laboratorios más bellos de la historia. Hay una historia, y es que parece que no había muy buena relación entre ellos, y cuando Watson y Crick tuvieron acceso a estos diagramas, no tenía la autorización de Franklin. Franklin además murió de cáncer posteriormente, y ella no tuvo digamos, el privilegio o el honor de compartir el premio Nobel que dieron a ellos tres, a Franklin, a Wilkie, Watson y Crick. Entonces ella quedó como postergada, aunque como falleció posiblemente no sufrió mucho, pero siempre se le ha reconocido esa especie de cuestión ética, ¿no?, de la ciencia, que también a veces nos hace reflexionar. Este es el trabajo original de Watson y Crick, su dibujo incluso que ellos aportan de la molécula, y hay una frase que es famosa, y es bueno para que los estudiantes lo vean. Cuando ellos hacen esta publicación, vienen a decir que no se les escapa, como una especie de fleco al final, que la estructura que ellos están proponiendo, era la primera que se proponía, tenía consecuencias seguramente en la herencia, en cómo se duplicaba la información genética. Todavía no lo sabían, pero lo estaban adelantando, y efectivamente fue una frase profética. Esa es la molécula de ADN. Esto es un detalle de la estructura de las bases. Básicamente, yo creo que ustedes esta cosa la estudiáis, al menos tiene muchos detalles y algunas ideas básicas. Prácticamente el ADN es un polímero formado por un nucleótido, a su vez por base, con uniones de fósforo y además con un puente de hidrógeno. Son dos hebras, esa doble hélice, que es, como digo, la molécula de la vida. Fíjense lo importante que había sido estos 50 años anteriores, por eso he puesto esto así. Si no hubiera habido esa coordinación entre físicos y químicos con la cristalografía, con ese intercambio pluridisciplinar o multidisciplinar, no hubiésemos llegado a proponer la molécula de ADN, su estructura al menos
ni avanzar a otros 50 años que coinciden con la creación del Instituto. El Instituto San Fulgencio, en este caso, podría, a lo mejor estaríamos hablando de empezar ahora, a lo mejor, con estas cuestiones 50 años posteriormente, o nunca se sabe, o más. De manera que la ciencia avanza de esta manera, avanza por colaboración entre distintas disciplinas. Esto es muy importante que lo tengáis presente. No se trata de decir yo estudio tal cosa y voy a hacer solamente eso. La ciencia no tiene fronteras, la ciencia no tiene tabique, lo ponemos nosotros. La ciencia es única y es diversa y es pluridisciplinar y ese enfoque es muy importante. Aprovecho ahora para poner aquí, a modo de resumen, algunos de los avances que ha tenido la medicina, la biomedicina. Esos avances, por ejemplo, los antibióticos, era fundamental el concepto de molécula. La penicilina, que fue el primero, era una molécula del penicilio, pues hubo que aislarla y se tardó desde el año 28, que la descubrió Fleming, hasta el año 40, que se comprobó que era una molécula y su estructura. Costó trabajo porque había que identificarla. También, por ejemplo, los trasplantes. Los trasplantes se hacían y tenían muy poco éxito, gracias a los medicamentos, gracias a una serie de sustancias con características bioquímicas controladas, se permitía o se evitaba el rechazo que originalmente quedaban esos tejidos. Quiero recordar, quizá los de mi edad lo recuerden, el éxito que hubo, el primer trasplante de corazón, que ya tuvo éxito, que fue el de Christian Barnard, de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, que fue portada de la prensa casi durante años. Hoy día esa situación se ha revertido, ha cambiado y hoy día la mayoría de los trasplantes tienen éxito. Otra cuestión importante en biomedicina es la instrumentación. Esa instrumentación es fruto de la investigación en física, en química y de la interacción de ambas. De manera que, por ejemplo, pues hemos contado con radiografías, con diálisis, radioisótopos, debido a los aceleradores de partículas se han podido preparar radioisótopos de baja radioactividad para usarlas, por ejemplo, en la tomografía, el TAC, tomografía parcial computarizada, los rayos X, la mamografía, etc. O la resonancia magnética nuclear, que aunque se inventó en el año 50, 49-50, no se aplicó en su formato de imagen hasta el año 73 y hoy día es muy normal que a uno le haga una resonancia magnética nuclear. Todo esto no ha mejorado sin duda la calidad de vida, pero ahora quiero enfatizar el papel de la química. La química se considera la ciencia central y su contribución en este periodo ha sido a través de medicamentos, alimentos, materiales, para la fabricación de cualquier objeto, etc. En la acumulación y aprovechamiento de la energía, en la prevención de la protección del medio ambiente. Se puede decir que cualquier entorno de la vida actual tiene la colaboración de la química. Simplemente una reflexión. En el siglo XX se ha pasado de una esperanza de vida media que estaba estimada a finales del siglo XIX en 35 años, había aumentado unos 10 años desde los romanos. Sí, en el XIX siglo habíamos aumentado aproximadamente 10 años la esperanza de vida. En el siglo XX se ha pasado de 35 a casi 80. ¿Cuál ha sido la razón? La razón ha sido, pues, que entonces había epidemias, enfermedades crónicas, falta de higiene, microbios, bacterias, entonces eran grandes problemas de salubridad para la humanidad. Con la contribución de la ciencia y en gran medida de la química, pues tenemos agua potable, medicamentos, antibióticos y vacunas. Los cultivos han multiplicado su rendimiento y podremos dar, se puede comer a más población, etc. El papel de la química se puede decir que está a través de toda esa relación de ámbitos, desde la salud, la alimentación, hasta el deporte, el hogar, la cultura. Cualquier cosa que no lo ve tiene química. Tiene química y bien utilizada es lo que nos da la calidad de vida. Pero, ¿saben ustedes que en los últimos años ha empezado a sonar una cosa que se llama la nanociencia y la nanotecnología?
Si ustedes hacen una búsqueda en internet se van a encontrar términos como los que ahí aparecen: nanopartículas, nanohilos, nanotubos, fluoreno, grafeno, nanofotónica. ¿Qué consiste? Pues realmente es esa capacidad, digamos, esa capacidad conceptual, ese control de la materia y esa derivación a lo que sería la tecnología ha permitido instrumentación que permite ahora estudiar ámbitos moleculares mucho más pequeños que antes. De manera que la neurociencia tiene que ver con cosas muy pequeñas, casi moleculares. Pero antes también las manejábamos, pero las manejábamos muchas veces y teníamos que buscar evidencia de la existencia de esas moléculas de forma indirecta. Ahora es que las podemos ver. Entonces, aquí tienen ustedes comparativamente desde un pelo de humano, que podría estar en las 100.000 nanómetros, a partículas pequeñas de átomos de metal, por ejemplo de oro, que pueden tener 10 nanómetros o incluso menos. Tenemos lo que se llama estas nanopartículas. Esa sería una partícula de las que del tabaco, por ejemplo, cuando se fuma, o una célula, un glóbulo rojo. Entonces, el tamaño, fíjense cómo va cambiando, y tenemos partículas por debajo de 5 nanómetros que prácticamente tienen propiedades moleculares. El control de eso es posible hoy día por la tecnología, la instrumentación que tenemos. Aquí tienen ustedes posibles aplicaciones, desde materiales para células fotovoltaicas hasta tratamiento terapéutico con dianas para enfermedades como el cáncer, o para catálisis, para producir reacciones que son lentas y que se aceleran en esas condiciones. La pregunta es, ¿cuándo se ha producido esta revolución? Justamente ahí tienen una referencia. Se ha producido gracias a la electrónica molecular, a la química de coloides, al control en la deposición de películas sobre materiales perfectamente controlados, el microscopio electrónico, el microscopio de efecto túnel, muy reciente, posterior a la creación del instituto, o el microscopio de fuerza atómica. Esto es un esquema de microscopio, básicamente, donde podemos nosotros estudiar una superficie, una resolución atómica. Esta punta es una punta especial que teóricamente debería terminar en un átomo. Entonces veríamos un átomo, pero como es muy difícil de controlar, posiblemente termine en 200, 300, 500 átomos, o en 10. Pues ese control es importante y nos permite sacar un perfil de la superficie con esa precisión. Pero para ello, por ejemplo, hace falta tener un material para el escáner, que es un material piezoeléctrico. Esos materiales fueron estudiados por a bien conocer el funcionamiento de esos materiales para poder sacar partido y montar un microscopio de esta categoría. Ahí tienen ustedes una muestra de uno de estos microscopios, microscopio electrónica, o una réplica del primer transistor, que fue también justamente de la primera mitad del siglo XX. O el microscopio de fuerza atómica. No tiene nada que ver, tiene una gran resolución, sin embargo el tamaño es muy diferente. Esto requiere un ultraalto vacío, requiere un chorro, una fuente de electrones, en fin, unas condiciones muy, muy importantes. Y en el caso del microscopio de fuerza atómica se han suavizado bastante sin perder resolución. Esta figura es muy interesante porque es una especie de cartoon, una especie de dibujito, y para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, es como si quisiéramos ver los átomos de un material, con esa instrumentación. Para ver los átomos de un material, una cosa equivalente sería, ustedes imagínense que nos situamos en la Luna, si pudiésemos vivir allí, con nuestra mesa de trabajo, nuestro ordenador, y estamos viendo la Tierra, y enfocamos el norte de Europa, París, y enfocamos la Torre Eiffel, y enfocamos la Torre Eiffel y queremos apretar o aflojar los tornillos de la torre. Ustedes dirían, ¿cómo se puede hacer eso? Se puede hacer porque esa punta interacciona con la materia y podemos mover los átomos. Eso es lo que estaremos haciendo. Parece una cosa extraordinaria. Pues aquí lo tienen. Eso es un microscopio de esa categoría donde se han conseguido mover átomos de seno sobre una superficie de níquel en el año 1990
y se ha podido coger agrupaciones o bien de un solo átomo o de varios y crear incluso el logotipo de la empresa IBM. Cosas como esa hay otras que no voy a... hay muchísimas cosas parecidas. Pero ustedes han oído hablar de la ley de Moore. La ley de Moore es un ingeniero de Intel, la empresa Intel, la que hace los microprocesadores, que en el año 65, prácticamente, justamente con el Instituto San Fulgencio, hizo una predicción de lo que se llama la ley de Moore, y es que se van aumentando la velocidad de los procesos, de los procesadores, y va disminuyendo el coste de fabricación. Eso, dicho de otra manera, se representa en esta gráfica y indicaría que su ley lleva a esta línea, a esta predicción. Aquí hay una serie de eventos que están aquí resumidos que han pasado en esta época. Fíjense que estaríamos aquí en el instituto. Estas cosas serían lo de la primera cuestión que he planteado, el circuito integrado y las predicciones de Feynman, que fue un premio Nobel de Física, que vislumbró la posibilidad de acceder al control de los átomos y dijo esa frase famosa de que ahí abajo mucho sitio para hacer cosas, refiriéndose al átomo, como que allí hay mucho espacio. Bueno, pues a partir de entonces, fíjense si han pasado cosas, desde los procesadores, desde la microscopía de efecto túnel, PCR, que consiste en una técnica de bioquímica muy importante, hasta sistemas de uso de transferencia o de circuitos monoelectrónicos, es decir, control cuántico o control, digamos, para hacer lo que sería la electrónica, la nanoelectrónica o la electrónica cuántica. Fíjense que aquí está previsto la nanoelectrónica, es decir, hasta aquí era la microelectrónica. Y aquí tienen arriba el número de transistores por centímetro cuadrado. En el año 60 eran 10, pasamos a 2000, 250.000, 4 millones de transistores por centímetro cuadrado, 40 millones. Es decir, ese es el progreso. Eso es lo que nos está permitiendo desarrollar instrumentación por esas prestaciones. Bien, esto nos plantea, entonces la electrónica del silicio está llegando a su fin. Pues parece que, en cierta manera, sí, por los límites físicos, el dopado de semiconductores que requiere, la disipación de calor, límite de velocidad, en fin, todavía no se han conseguido sus límites, pero está, digamos, está haciendo una expansión y, sobre todo, es muy caro hacer los ajustes necesarios para mantener las necesidades. Aquí tienen, por ejemplo, un detalle de lo que sería lo que llamamos una cucaracha, de esta que hay no es la palabra, es un circuito integrado, ¿no?, dentro de una placa. Entonces, si nosotros lo vemos de forma directa, con una lupa, con un microscopio óptico, con un microscopio electrónico de barrido, o con un microscopio de fuerza atómica, pues vamos viendo, por ejemplo, el detalle de la circuitería e incluso la composición, prácticamente la estructura molecular. Estamos viendo esta parte de aquí. Así que ya prácticamente empezamos a ver la organización molecular. Bien, también existen unas técnicas en ese sentido, por ejemplo, de organizar la materia, de forma que podemos hacer litografía. Las litografías son muy antiguas. Las litografías datan de los sumerios. Eran inscripciones sobre piedras, sobre distintos materiales. Pero esa misma tecnología, o esa misma técnica se utilizaba con herramientas modernas. De manera que podemos hacer, por ejemplo, impresión sobre una determinada materia con un flujo de iones focalizado, es decir, permite bombardear la muestra con iones de una determinada naturaleza y podemos moldear la superficie de la materia a nuestro gusto. Aquí tendríamos comparativamente, por ejemplo, lo que sería un DVD, un Blu-ray, un disco duro, y básicamente lo que se consigue es la precisión en el marcado para depositar la información. En realidad va a depender de los láseres, son luz coherente, una intensidad que permite hacer una ingeniería, digamos, una nanoingeniería sobre la superficie o microingeniería, y de esa manera podemos jugar a acumular y a guardar la información y recuperarla.
Bien, en general, el problema de la miniaturización, o más que el problema, la cuestión, es que cuando dividimos la materia, aumenta la superficie. Entonces, si la superficie, si tenemos átomos, finalmente, lo que está ocurriendo es que los átomos que aquí en esta materia, en la superficie son pocos relativamente, aquí están toda la superficie prácticamente. Eso se ve aquí perfectamente. Cuando el tamaño es grande, átomos en la superficie hay muy poco, pero cuando el tamaño disminuye por debajo de un valor, prácticamente todos los átomos están en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo tener los átomos en la superficie expuestos hacia el medio exterior que hacia el interior. Cambian las propiedades de la materia. Cambian las propiedades hasta tal punto que se producen efectos cuánticos, donde podemos, no voy a intentar explicar esto, simplemente podemos disponer, por ejemplo, de circuitos que permitan tránsitos electrón a electrón. Eso sería un control extraordinario de la circuitería electrónica. Podríamos jugar con lo que se llama Single Electron Device, o dispositivo monoelectrónico. Eso sería un control de la materia hasta extremos insospechados. Bien, en definitiva, este esquema es muy interesante. Hemos pasado de la física clásica, donde un fantasma chorreía con la pared que se podía salir del compartimento, a la física cuántica, donde el fantasma atravesaría la pared. Eso es un símil parecido a lo que ocurre cuando trabajamos con los efectos cuánticos. E incluso se permite traspasar barreras de potencial que en definitiva haría el papel de una habitación, lo que contiene la habitación. Cuando disminuimos las dimensiones, esto sería un sistema, un cuerpo macroscópico, la energía es continua. Eso lo sabemos. Cuando esa dimensión la reducimos en una dirección y dejamos dos direcciones, empieza a haber una especie de salto energético, escalones, empieza a discretizarse. Cuando lo reducimos y lo dejamos en una sola dimensión, ya estos tramos son más evidentes, pero cuando lo dejamos en un punto infinitamente pequeño, sin dimensión, sería algo así como cero dimensión. No es cierto, es una forma de hablar, tendría una dimensión muy pequeña, pero los efectos serían que la energía estaría discretizada, lo que significa que las propiedades son muy diferentes de la materia macroscópica y de la materia microscópica. Eso es la nanociencia, la nanotecnología. Existen dos métodos generales de trabajar en esta nueva ciencia, que consiste en desde lo macroscópico ir hacia lo microscópico, o desde lo microscópico ir hacia lo macroscópico. Es decir, lo que se llama desde abajo arriba o desde arriba abajo. Las dos metodologías son válidas y permiten diseñar dispositivos de uso, y hoy día ya lo estamos utilizando en el día a día. Esto sería un poco las dimensiones, un detalle de esas dimensiones, desde la parte de ingeniería o macroscópica a la parte atómica, pues ahí tenemos esa especie de relación de tamaño. Aplicaciones, pues fíjense, aquí algunas. En biología, marcadores microscópicos para terapias, para transcripción de genes biosensores de cualquier tipo. En materiales, máquinas moleculares, tinta electrónica, películas delgadas, fibra óptica, cualquier dispositivo tiene este tipo de tecnología detrás. O en química, pues desde catálisis, nanoreactores, polímeros, siempre obtenemos estas partículas, las protegemos con una función química, con moléculas controlamos los químicos, hemos aprendido con los años, dado esto que decía antes, a controlar su reactividad, y somos capaces de proteger la partícula de manera que, además de dotarla con estas moléculas de las funciones que a mí me parezcan convenientes. Podemos obtener estructuras diversas con distintos métodos, químicos o bien físicos, de manera que podemos ver, por ejemplo, podemos depositar esas partículas con esas funciones sobre determinados soportes y utilizarlos. O bien podemos atrapar proteínas en un soporte para la biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente son motores de muestra de esta cuestión que conlleva la nanociencia y la nanotecnología. Estos son
partículas con distintos métodos químicos obtenidas, y fíjense que los hay de distintas geometrías, desde pirámides, cubos, cilindros. Si se pueden controlar las condiciones experimentales de manera que permite obtener la materia en la estructura que nos interese. Esto después tiene aplicaciones, obviamente, de distintas naturalezas. Bien, esto está hecho en nuestro laboratorio, sin más lejos, esto es uno de los trabajos que hacemos de nanopartículas. Pues estos son átomos. Estos son átomos de oro. Se pueden contar, se pueden ver y se puede ampliar más. A veces, esta partícula tiene 2 nanómetros. Sí, perdón, 2 nanómetros de radio, porque no, esta partícula tiene un poco de forma, no es esférica. Hay otras que son más, estas son de radio menor, estas son casi esféricas. Hay una distribución de tamaño razonable, es estrecho de la distribución. Entonces, se pueden contar, se pueden ver y se pueden ver sus propiedades de muchos métodos. Bien, y finalmente, en los últimos años hemos asistido a una proliferación de manifestación del carbono. Desde el grafito, la mina la que usamos los lápices, el diamante, a los nanotubos de pared simple, de pared compuesta, el fluoreno y el grafeno. Esto vamos desde el 79, 95, 2004. Estamos hablando de hoy día la cuestión del grafito, del carbono, está tomando una relevancia importante, puesto que después de 150 años investigando se están sacando resultados totalmente sorprendentes. Ahora mismo está todo el mundo pendiente de las propiedades del grafeno, que es una capa de una sola molécula de grosor que tiene propiedades conductoras, propiedades especiales, y el problema está en controlar esa nueva capa. Bien, quizás esta figura, este esquema, es muy interesante porque quizás nos ayude a reflexionar un poco de todo lo que hemos dicho hasta ahora, que ha sido una discusión rápida, propia de una charla de estas características, donde fíjense, y la pongo aquí porque es interesante, fíjense que en el año 1880, hace 135 años aproximadamente, la tecnología que teníamos para medir un proceso químico sin la velocidad permitía medir procesos que ocurrieran en un segundo o mucho, cosas que vemos. Sí, es como si podríamos decir que en ese momento, digamos, la cámara de fotos permitía hacer fotos de un segundo. Con los años, año 23, conseguimos ya hacer de una centésima de segundo, después de una milésima de segundo, así, y han sido distintas tecnologías que han permitido avanzar la reactividad química. Pero fíjense que hemos llegado al láser en el año 60, justamente en la época de construcción de empresarios de institutos, empezamos a ver los láseres, y después, al final de casi el último quinto del ciclo, es el último tercio, la obtención de láseres muy cortos, de pulsos muy cortos, que se llama láser de femtosegundo. Femtosegundo es 10⁻⁻15 segundos. Y ahora, en el siglo XXI, en el 2002, hemos conseguido láseres de pulsos más cortos, del orden attosegundo. Son 10⁻⁻18. Fíjense, la relación que existe entre un segundo y un femtosegundo es como la edad del universo a un segundo nuestro actual. Es decir, ustedes imaginen que si hicieran una historia gráfica desde el comienzo del universo hasta ahora, la cantidad de cosas que pasan, la cantidad de cosas que están pasando, eso pasa cuando nosotros sometemos la materia a un experimento de ese tipo. Pasan cosas que la escala que nosotros habitualmente no movemos ni siquiera se imagina. Ese control de la naturaleza hoy lo estamos teniendo, y eso está dando resultados, permite estudiar reacciones químicas que antes eran imprevisibles, y estamos justamente en la década de desarrollo de esta tecnología. Bien, ahí tienen ustedes el Premio Príncipe de Asturias del año 2008, donde se recoge a modo de resumen todo lo que les acabo de decir. Es decir, se premia a estos 5 investigadores por haber descubierto los nanotubos de carbono, los diodos emisores de luz, materiales, etcétera, 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 de gran interés para la humanidad, trascendental importancia para el progreso de la humanidad. Un reconocimiento
como otros que hay, como los premios Nobel que se suelen dar cada año. Es decir, lo que estamos diciendo tiene una repercusión social muy importante. Hasta aquí, y es lo que he intentado, la audiencia que tenemos, es que se den cuenta nuestros estudiantes que es muy importante su decisión de futuro. Todo lo que se ha conseguido hasta ahora no ha sido la labor de una persona, es la labor de muchas personas, y ha sido el esfuerzo colectivo de la física, química, la biología, la genética, y ha tenido repercusión en la biomedicina, ha tenido el control del agua, en la alimentación, es decir, en la forma de vida nuestra. Por lo tanto, como ciudadanos y como estudiantes que estamos actualmente previendo nuestro futuro cuál va a ser, tenemos que pensar en esos términos. Tenemos que pensar que adoptaremos nuestra decisión, haremos una carrera, pero no será una carrera definitiva, será una carrera en la cual iremos incorporando y tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Somos ciudadanos, como ciudadanos tenemos también una necesidad y tenemos que responder de la sociedad por nuestra aportación. De manera que, por ejemplo, ¿cuáles son los retos globales de hoy? Si se le pregunta a un panel de expertos, propone una lista de retos. Si se le pregunta a otro panel, posiblemente no coincidan todos los retos o no se formulen de la misma manera, se formulen más estructurados o más detalles como detalle. La UNESCO, por ejemplo, la ONU, también tiene su lista de retos y posiblemente los pone como más generales, ¿no? Los pone en otro orden. Pero esto, por ejemplo, de un premio Nobel, Smalley, del 2004, de Ciencia de Materiales, propone este ranking de 10 y lo pone en este orden además: energía, agua, alimentos, el medio ambiente, pobreza, terrorismo y guerra, enfermedad, educación, demografía y población. Y él dice que efectivamente le pasa según los entornos donde se mueve, a veces cambia el orden, pero él razona y dice: el problema actualmente que tenemos, no una cuestión ética, no una cuestión moral, no una cuestión. El problema que tenemos actualmente es un problema de energía. Si hay energía, se pone sobre las demás cosas. La población, que es el último aquí. Estamos en 6.500 millones de habitantes en este momento. En el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes. Actualmente, las condiciones de vida de nuestro planeta no permiten a más de un tercio de la población de los 6.500 tener condiciones de vida como tiene el primer mundo. Imaginen ustedes cuando lleguemos a los 10.000 millones de habitantes. Si hay energía, se podrá tener agua limpia, porque agua hay, pero está a lo mejor en zonas de difícil acceso y que hay que transportar. Hace falta energía barata, renovable, que no sea peligrosa, que no tenga residuos. Todo eso está trabajando y muy intensamente. Por lo tanto, esta escala, por esas aplicaciones, ustedes la pueden encontrar en cualquier sitio que ustedes accedan en internet, les va a hacer reflexionar y sobre eso tienen que pensar, porque eso nos va a tocar a todos. Nos va a tocar a ustedes en primer frente y después a nuestros descendientes en el futuro, puesto que esto va cada vez a ser más problemático. Tenemos un problema con los componentes fósiles de nuestro sistema de energía que se pueden agotar, que producen residuos, entonces está yendo a las fuentes alternativas. Pero tenemos un problema y es la acumulación de energía, que no es factible. Necesitamos un vector energético. Ese vector energético, hoy por hoy se piensa que es el hidrógeno, pero necesitamos materiales químicos que permitan acumular el hidrógeno y que pueda ser recuperado de forma sencilla, de forma reversible, sin gran coste. Todos esos son problemas de investigación. Bien, y para ir terminando ya, que ya creo que está bien, les traigo a colación un poco dentro de esa reflexión. Si recuerdan, les hablé de Charlie Percy Snow. Charlie Percy Snow es un personaje muy importante en la segunda mitad del siglo XX, porque, como dice, dio una charla en el club de lectura de charlas histórico de más de 200 años, que le llaman el Club Rebe. Ahí solamente hablan personajes muy importantes y él fue conferenciante en ese ciclo. Pero la importancia es porque él publicó en el año 59 un ensayo sobre las dos culturas,
las dos culturas y la revolución científica, donde él vino a decir que él, que era científico y se relacionaba con Pratt, con el hermano de Pratt, el padre y el hijo, que estudiaban la difracción de rayos X y le dieron un premio Nobel. Pues él estaba en ese ambiente de laboratorio, pero después por la noche se iba al club a escuchar jazz o a leer, es decir, era humanista. Y él detectaba que cuando estaba como humanista pensaba de una manera, cuando estaba en el laboratorio pensaba de otra, y planteó lo que era la fractura entre las dos culturas. Bien, eso quedó ahí, ha sido objeto de debate, los humanistas por un lado, los científicos por otro, y siguen dando vuelta al tema. De manera que recuperaba otro día un comentario, un ensayo de Fernández Güell en torno a lo que él denomina la tercera cultura en torno a la ciencia, tecnología y humanidades. De manera que tiene que hacer alusión en su artículo, en su ensayo, a lo que Charles Percy planteó. Y viene a decir, en líneas generales, creo que se puede decir que hay conciencia de la necesidad de un acercamiento, reconciliación entre ciencia y humanidad desde la década de los 60 del siglo XX, y que el debate provocado por Charles Percy no, a propósito de lo que llamó la doble ciencia, la dos culturas, quedó ahí abierto y se está trabajando en él. Es lo que propone, independientemente de que argumenta cosas por parte y le imputa cosas a los humanistas y a los científicos, independientemente de que no avanzan suficientemente y se hablan de dos cosas como si fueran distintas, se dice que este es el motivo de fondo por el que en los últimos tiempos, y yo me quedo quieto, desde perspectivas diferentes, científicos sensibles y humanistas comprometidos están dando tanta importancia a la indagación de lo que podría ser una tercera cultura. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos crear barreras donde no existen. No podemos decir soy humanista e ignorar la realidad del día a día. Tenemos que vivir, tenemos que utilizar hospitales, tenemos que comer, tenemos que gastar energía. Eso lo produce alguien. Luego, la ciudadanía de hoy tiene que ser humanista y científica en cierta manera. Todo el mundo no va a ser científico. Pero ustedes, ya como ciudadanos, incluso los políticos, van a estar obligados a tener unos conocimientos básicos de lo que es la ciencia, la tecnología del siglo XXI. Si quieren proponer, dar propuestas con sentido a la ciudadanía, tiene que conocer además la historia y del humanismo, tener una idea de qué implica eso y no solamente depender de expertos. Ese es el enfoque importante como ciudadano y como estudiante en la actualidad. Y simplemente, ya para terminar, decirles que en ese sentido hay un movimiento ahora mismo en los países más desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y algunos europeos, que están planteando lo que se llama el concepto STEM, el acrónimo construido a partir de las palabras Science, Technology, Engineering, Mathematics, e incluso un concepto ampliado que sería el STEM, que sería algo así como Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine. Lo digo porque a veces se crea una dicotomía entre medicina y la ciencia dura de la naturaleza, física y la química, cuando en realidad el contexto es el mismo en este contexto que justamente Fernández establecía. La preocupación de los países desarrollados es que la ciudadanía tiene que ser consciente de que el mundo actual, la ciencia, la tecnología y las humanidades son necesarias, pero por igual. Tenemos que ser ciudadanos, pero tenemos que ser conscientes que queremos vivir con las comunidades del siglo XXI y siguiente. Por lo tanto, no podemos poner en un bando o en otro. Eso es una llamada de atención para nuestros responsables académicos, para todos que estamos implicados, de que reflexionemos sobre esa idea y no la dejemos para que algún día la tomemos en consideración cuando ya otros países con mayor desarrollo la hayan resuelto. Bien, y ya con esto que termino, simplemente mostrarle, bueno, aquí le quería mostrar, por ejemplo, una imagen con la directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Ayer mismo por la noche venía yo desde la facultad, lo estaba escuchando y me pareció muy interesante porque la tenía aquí incluida esta foto de hace poco que tuvo con nosotros, en donde dio una charla
sobre su investigación. Allí hablaba de cómo habían descubierto detalles para hacer que los telómeros, que son una especie de taponcito que tienen los cromosomas en la punta del ADN, pues unas proteínas, quitarle ese taponcito para que las células del cáncer, que son eternas, dejaran de ser. Sí, es un aspecto clave. Entonces me llamó la atención porque justamente es el aspecto complementario del que ya nos habló el otro día, cuando estuvo en Córdoba, sobre el mecanismo del envejecimiento celular. Y lo que venía a decir en su conferencia era que muchas de las enfermedades neurodegenerativas que existen hoy, que nos preocupan tanto a la sociedad, que están buscando soluciones no desde la medicina, sino de la biomedicina, desde la física, de la química, desde todo lo que es la parafernalia científica, digamos así, para buscar soluciones. La biología tiene mucho que decir, la bioquímica. Consistía justamente en ver por qué las células que envejecen es porque parece que hay una correlación con el acortamiento de los telómeros. Eso está conocido. Entonces se han dado cuenta, porque ahora hay un paradigma que se está estableciendo, de que todas esas enfermedades que parecen independientes, un infarto de corazón, Alzheimer, hay una serie de enfermedades que parece que son cada una, aparecen cuando, pero parece que no, entonces tienen una especie de conexión. Y esa conexión proviene del envejecimiento celular. Parece que a partir de los 40 años ese envejecimiento es claro y significativo. La idea, ¿cuál es? La idea es identificarlo, estudiar el mecanismo y poner remedio para que ese envejecimiento sea más lento. Se habló allí de hacer una célula eterna, se dijo que no. Realmente lo que se iba a intentar acortar el envejecimiento, alargar la vida, de manera que esa es la investigación que era de alguna manera lo contrapuesto a lo que yo decía que había sido noticia periodística, porque ahora estamos trabajando por lo contrario para hacer más cáncer naturalmente. Bien, y simplemente esta foto la he puesto aquí porque Margarita conoce perfectamente a quien me referí, que es José María Marina. Este es el discípulo de nuestro ministro Lola Tamayo, que inauguró el instituto. Y él ya tiene una edad, estaba prejubilado. Realmente se considera un discípulo muy querido, que quería mucho a nuestro querido ministro, como decía un científico de bandera en ese momento. El que me acompaña a la izquierda es Abrino Corma, que es un científico español, posiblemente el científico mejor valorado en la ciencia española, posiblemente si hubiera un premio Nobel pronto se tendría que ser él, y tiene un currículum que supera en gran medida a más de la media de los premios Nobel actuales. Por tanto, es un motivo de orgullo estar ahí con él en ese acto. Bueno, esto fue la visita del Premio Nobel de Química del 2011 a Córdoba. Eiichi Negishi, como alumno nuestro de la facultad, y fue Eiichi Negishi, y esto fue el aspecto de la facultad, de la aula magna. Cuando vino hubo un seguimiento muy grande y fue una conferencia magnífica y una oportunidad que tuvimos de disfrutar de él. Aquí este es el Premio Nobel de Química de Proteína del año 1988, Huber. Aisló, cristalizó, identificó la estructura de algunas proteínas. Esta es la vista de nuestro campo en Córdoba, de una vista preciosa, del Teatro Griego, el fondo de la biblioteca. Otra vista del edificio Paralímpico, donde está los edificios de gobierno, donde están los decanatos de las distintas facultades. Esta es otra vista de la capilla, al fondo del salón de actos, donde ustedes, los alumnos de San Fulgencio, van todos los años a hacer práctica en una jornada de química, y lo recibimos muchas veces en este salón, un precioso sin columnas. Y este es el edificio de nuestra facultad, y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención, espero que hayan disfrutado. No aprovechamos para preguntar nada con Manuel, que se nos va dentro de nada, Supongo que a algunos habrá gustado, ¿no?
Bueno, a mí me ha asustado un poquito lo que ha dicho lo de retrasar el envejecimiento. Por el momento se van a venir los 60 años de jubilación, que será lo que pasará. Y ya no será 60 y nada más, dicho más. Yo no sé si habréis escuchado lo que ha dicho, sobre todo para los que estáis en ciencia, yo lo escucho mucho en clase, lo que habláis, muchos de ellos que vais para medicina y tenéis olvidado las matemáticas, y si vais para la ingeniería, bueno, pues no queréis saber nada de la salud. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Esa dicotomía no debe existir nunca. La matemática, la física, la química, está todo prácticamente unido. Ahí han salido nombres de gente, de personas que han obtenido resultados matemáticos muy importantes para el siglo XX. Muy importantes. Lagrange, Luigi, bueno, pues avanzaron mucho en el tema de las derivadas que se estudiaron en el siglo XVII, pero ellos pusieron una buena parte para unir el campo de las derivadas con las integrales, que me imagino que la gente que está aquí primero bachillerato sabrá más o menos de lo que estoy hablando. Bueno, en esta época es cuando estáis con ese tema. En fin, yo no quiero tampoco alargar esto demasiado. Quisiera darle las gracias a Margarita por su presentación, siempre está dispuesta a colaborar con nosotros, y a don Manuel, por supuesto, por estar aquí otra vez con nosotros. No sé cómo darte las gracias, siempre es un orgullo ver todo lo que nos expone, porque yo me quedo alucinado. Hay muchas cosas cuando tú con la presentación que yo desconozco. Y bueno, la verdad que siempre descubrimos algo nuevo con él. Muchísimas gracias.